nos hacemos eco del informe que se acaba de presentar sobre la situación de la pobreza en esta comunidad en Aragón. Alex, ¿cuáles son los datos? Muy buenos días. Así es, hace escasos minutos que ha concluido esta rueda de prensa en la que se han presentado esos datos del informe de exclusión y desarrollo social en nuestra comunidad autónoma. Por poneros un titular, 300.000 personas se encuentran en exclusión social, lo que supone un 10,3% más de cuando estábamos en pandemia. Nos encontramos con Pedro Fuentes, que es técnico de FOESA y también coordinador de este informe aquí en Aragón. Muy buenos días. Buenos días. Son datos preocupantes. Sí, es decir, el incremento de la exclusión social ha sido potente y especialmente en la zona de la exclusión severa que ha duplicado, ha pasado del 6 al 11%. Habla de severa porque hay que diferenciar entre exclusión social severa y moderada. Eso es, la exclusión es en función de la cantidad de problemáticas que afectan a a una familia o a una persona y cómo éstas interactúan. Cuando la afectación es grande y sus elementos de relación inciden mucho, hablamos de exclusión social severa. ¿Qué conclusiones saca este informe? ¿A qué se debe este aumento? Pues fundamentalmente a dos cuestiones. Por un lado el tema del empleo y por otro lado el tema de la vivienda. Un empleo que a pesar de los indicadores de mejora no llega a todo el mundo, fundamentalmente por el tema de los salarios, porque los salarios realmente de media han descendido, y por otro lado el incremento absolutamente salvaje de los precios de compra y alquiler de vivienda que hacen imposible la integración social de un montón de personas. ¿Qué perfiles podríamos diferenciar en esta exclusión social? Pues hay muchos, ¿no? Pero los perfiles que destacan son personas inmigrantes, jóvenes, y niños y mujeres. Son fundamentalmente los cuatro grupos que dentro de los márgenes de la exclusión social tienen mayor peso y representación. Este informe se elabora a nivel nacional, concretamente tú, Pedro, eres el que se elabora desde aquí de Aragón. ¿Qué diferencias hay entre España y Aragón? Pues hay algunas, no demasiadas, pero por ejemplo, en el continuo exclusión social, si en España lo más significativo es que ha habido un porcentaje muy grande de gente que ha pasado de la integración plena a la integración precaria, en Aragón, además de eso, el desplazamiento ha continuado hacia abajo y ha habido bastante gente que ha pasado de una situación de integración precaria a una situación de exclusión social. Conociendo estas conclusiones, ¿en qué trabajamos ahora? ¿Cómo se puede intentar solucionar? Pues fundamentalmente hay que enfocar en estos dos grandes problemas que planteaba: una política seria y rigurosa de vivienda y una política de empleo que ponga la lucha contra la precariedad laboral en primer plano. Pues muchísimas gracias, Pedro, por habernos informado sobre estos problemas en el que nos encontramos. Y ya ves, Miriam, estos son los datos que ofrece este informe de exclusión y desarrollo social en nuestra comunidad autónoma. Gracias, Alex. Pues vamos a poner cifras a esa radiografía de la pobreza en Aragón. Como nos contaba nuestro compañero, 300.000 personas están en situación de exclusión social en Aragón. Es un incremento del 10% desde años de pandemia, y eso supone que alcanza al 23% de la población. Si nos fijamos en distintos apartados, un 31% de la población está en una exclusión social relacionada con la vivienda, y atención, porque el 15% se queda en umbrales por debajo del nivel de pobreza después de pagar esos gastos asociados a la vivienda. Un 13% tiene problemas de acceso a la sanidad, a tratamientos y también a productos farmacéuticos, a medicamentos. Y en el sector del empleo, 66.000 hogares sufren una exclusión relacionada con el sector laboral. Gracias, Blanca. Pues estas son las cifras, Jorge, y podríamos ahora sumar la pobreza energética, puesto que hemos estado antes hablando de la situación de frío y demás, se suma a esta situación de dificultad, primero para encontrar una vivienda, luego para pagarla y luego para, pues por ejemplo, mantenerla caliente cuando llega el invierno. Sí, sin duda estamos viendo en este informe cómo se cronifica la desigualdad y se cronifican las bolsas de pobreza, y que el crecimiento económico que ha vivido Aragón en la última década pues no llega a todos los rincones, ¿no? Y que vemos como los jóvenes y las mujeres
son la peor cara de la pobreza, ¿no? Como la población infantil y juvenil es la que peor lo vive, por esos problemas de acceso a la vivienda, por esos empleos precarios. Y también el informe denota una cuestión, ¿no? Que pesa mucho el código postal donde se nazca o la mochila familiar que arrastremos por encima del mérito y el esfuerzo, ¿no? Vemos que hay zonas grises, hay obstáculos en ese ascensor social que hay que seguir promoviendo, ¿no? para trabajar hacia la igualdad, ¿no? En cualquier caso, a mí no me deja de sorprender, ¿no? Que hablemos de un 20% de población en riesgo de exclusión en Aragón, que Aragón sea una de las comunidades que peor sale en este informe, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar de lo bien que va la comunidad económicamente, de lo bien que va su mercado laboral, de las inversiones que llegan, y sin embargo, pues este nos da otra cara, ¿no? De la realidad que creo que merece la pena atender, y sobre todo los nuevos modelos de pobreza que estamos viendo, yo creo que especialmente en entornos urbanos como el de Zaragoza, ¿no? Personas con un empleo que viven en la calle. Yo creo que no es unos porcentajes bajos, pero que merecen atender. Y aquí el problema de la vivienda subyace de fondo, el problema de acceso a la vivienda. Juan. Bueno, pues la verdad es que yo creo que sí que es un tema en el que tenemos que fijarnos bien y ver las consecuencias que está teniendo, porque lo está diciendo la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada de Cáritas, que creo que no es sospechosa, ¿no?, de decir datos que no son. Si hablamos concretamente de España, estamos hablando de que hay 9 millones de españoles, de aproximadamente casi 9 millones, que están en exclusión, de los cuales la mitad están en lo que llaman exclusión severa. Y si nos venimos a Aragón, no es el 20, es el 23. O sea, el 23%. Hay que decir que en el año 2018 eso era el 12 y pico por ciento. O sea que en 6 años se ha duplicado la exclusión social en Aragón. ¿A quién afecta? Pues lógicamente afecta más a los menores, afecta a los jóvenes, afecta también mucho a las mujeres, y a la vez eso contrasta, como de alguna manera estaba sugiriendo Jorge, con un vamos bien económicamente. Bueno, pues está claro que el ir bien económicamente no se lleva bien con los datos que estamos obteniendo. Desde luego, una de las principales razones es la vivienda, y en tanto en cuanto eso no se arregle, ahora es imposible para un joven. Yo creo que la exclusión, ya podemos hablar de que antes se heredaban quizá pisos y ahora se hereda. Lo que se hereda es exclusión. O sea, el ascensor social clarísimamente está averiado. El esfuerzo individual pues ya no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que en su momento pues podría aparentar, y esto genera pues mucha desazón y también una situación en la que la propia autoestima de estas personas pues hace que vean que no pueden hacer absolutamente nada. Si te quieres ir ahora de casa de tus padres, tienes 25, 26, 27 años, te tienes que ir con alguien. Te tienes que ir con alguien o con varios alguienes, porque si no es absolutamente imposible pagar eso. Entonces, por un lado la vivienda y por otro lado el empleo, esa precariedad del empleo. La nueva figura a la que nos hemos acostumbrado de trabajadores pobres, a mí es que de verdad me cuesta mucho acostumbrarme a decir trabajador pobre. ¿Qué es un trabajador pobre? Alguien que trabaja, incluso con 2 trabajos, y que no puede llegar a fin de mes, y que tiene que ir a un sitio a una cola, a una fila del hambre para que le den algo, o que tiene que mendigar vivienda o lo que sea. Incluso el acceso a la salud. Yo creo que esto es una cuestión que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad, y desde luego que sería la primera que tenemos que arreglar en lugar de tantas otras que estamos siempre dándole vueltas a lo mismo. Pero todos esos datos siempre de sacar pecho de que vamos muy bien, pues mira, yo no quiero ser pesimista, ya lo hemos hablado alguna vez, con Jorge especialmente, pero no vamos bien, vamos mal. Juan Luis. El asunto también, hay voces que dicen que se quiere acabar las sociedades modernas que van hacia un deterioro de las clases medias como modelo, ¿no?, para que los que mandan estén arriba muy bien ubicados y manejen el control de los demás. Es una reflexión que tenemos que hacer y estudiar qué hay detrás de eso y qué está pasando, porque las sociedades van un poco hacia que la clase media sea cada vez más débil, tengan menos capacidad, ¿no? Y luego también el concepto de excesiva protección con el ingreso mínimo vital como un hito o como algo de lo que sacar pecho, cuando en realidad parece más un parche o un problema de alguien al que tú no puedes darle la formación o no puedes ofrecerle el empleo para ser autónomo por su propia cuenta, ¿no? Entonces es verdad que hay que reflexionar, como dice Juan, hay que intentar llegar a entender qué está pasando, porque es verdad que los políticos con las cifras van dando su versión y van tirando hacia adelante,
pero luego la realidad es la que es. El ejemplo, ¿no? Pues el tipo que te puede traer el rider que lleva los bocatas o lo que sea, pues es verdad. Va sumando, o la gente que lleva la paquetería en estas navidades, pues va sumando paquete a paquete 1,20, 0,60 y va de culo por la ciudad y al final, después de mes, pues está muy justito. Entonces es verdad que no estamos bien. Tampoco podemos ser felices los demás si vemos gente viviendo bajo el puente, que está pasando mucho en Zaragoza, o la situación del Parque de Brull, que es intolerable, claro. Y en este sentido... mucho yo creo que tampoco, ¿no? O sea, es verdad que está aumentando los sin techo, tampoco vamos a decir sí, no, pero... somos de las comunidades con menos sin techo. Yo algunas puntualizaciones. Yo creo que precisamente el informe de Cáritas lo que demuestra es que hace falta más protección social y que sería de nuestra situación si no existiera un ingreso mínimo vital, que creo que fue un hito ponerlo en marcha y de hecho lo que hay que mejorar es su funcionamiento y encaminarlo hacia que esos beneficiarios transiten hacia el mercado de trabajo. Sí, pero conseguir que no lo necesiten sería el objetivo. Claro, por supuesto, digo que hay que conseguir que vayan hacia el mercado de trabajo, que no olvidemos, estamos en récord de trabajadores y yo creo que una cosa no desdibuja la otra. Aragón yo creo que va bien económicamente, eso no se puede negar. Sí, su mercado laboral está en su mejor momento. Sí que lo que evidentemente tenemos unas bolsas de pobreza y una desigualdad que se está cronificando y que en algunos casos se está abriendo, ¿no? Y por tanto hay que atender ese ascensor social. Luego, también digo, ¿qué sería de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma si no hubieran salido los salarios? Porque el salario mínimo interprofesional ha subido casi un 60% en esta comunidad y en España. Y eso lo refleja el INE y lo refleja la agencia tributaria, ¿no? Que los salarios más bajos sí que se han revalorizado y se han revalorizado incluso por encima del incremento de la vida, y estos datos no admiten trampa ni cartón. Es verdad que puede que las clases medias o ciertas clases medias sí que han perdido algo de poder adquisitivo, pero no las bajas, ¿no? Y yo creo que en eso hay que seguir trabajando, tiene que haber salarios dignos, porque es verdad que por más que suba el salario mínimo, luego hay tretas, hay empresas que no aplican según qué conceptos, que lo absorben, o trabajadores con medias jornadas encubiertas, ¿no? Por tanto hay que seguir persistiendo, pero yo creo que tampoco debemos de hacer un borrón y cuenta nueva. Creo que hay cosas que se han hecho bien y medidas de protección social han funcionado en este país y por eso después de una pandemia y una crisis inflacionista como la vivimos, pues estamos razonablemente bien y por supuesto sin menosvalorar los datos que ofrece Cáritas y esas bolsas de pobreza. Juan. Yo es que, claro, discrepo en el sentido de que estamos bien. Mira, tienes un dato, Jorge, muy claro. Pues podríamos estar mucho peor. Sí, claro, hombre, todo puede ser mucho peor, pero mira, en 2018 había 12,8 aragoneses que estaban en exclusión social. De eso solamente hace 7 años. En 2025 son casi el doble. O sea, son el 23% de la población. Entonces, claro, algo está pasando. O sea, algo está pasando. Y lo que está sucediendo es que existe una especie de sociedad de dos velocidades. Cuando a mí me dicen, no, Juan, mira, date cuenta, las terrazas llenas. Mira, date cuenta, en turismo todo lleno. Digo, sí, pero siempre son los mismos. O sea, y hay mucha gente que ya no llega, no solo a eso, sino que no llega ni siquiera a poder tener una vivienda. Es que nos tenemos que dar cuenta que hay un problema social. Las grandes compañías energéticas, las grandes corporaciones financieras y bancarias están teniendo cifras récord de miles y miles y miles de millones de beneficio. Esto se lleva mal con una sociedad que quiere estar en el estado de bienestar. Lo que pasa es que nadie hace nada. ¿Y por qué nadie hace nada? Porque seguramente el poder político es deudor del poder económico. Y mientras sigamos en esa clave, que no solo pasa en España, pues seguiremos así. Pero yo creo que sí que hay que dar, no sé cómo decir, valor, importancia y preocupación, y no digo ocupación, que también preocupación, porque son datos que cada vez nos acercan más a una sociedad que en cualquier momento puede tener algún tipo de estallido. Bueno, pues vamos a ir acabando. Jorge, ¿qué quieres apuntar y lo dejamos? Creo que vamos razonablemente bien en Aragón. Evidentemente hay que atender a lo que dice el informe de Cáritas, pero es una fotografía, no la única. Hay que atender a otros indicadores. No deja de ser una encuesta en la que está basada en la exclusión social y yo creo que hay otros indicadores económicos, tributarios, de ingresos, de salarios, a los que hay que atender.